Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a nuestra clase de astronomía, a este espacio que sacamos para hablar, para conversar, para alimentar un poco la curiosidad. Me ha parecido que el estudio de la astronomía apunta más a eso, como a alimentar la curiosidad. Esa curiosidad que algún momento tuvimos de niños, de niñas, y espero que todavía tengamos de por qué ocurren las cosas, cómo son las cosas, qué hay más allá. Y la verdad, muchas gracias por conectarse puntualmente a nuestra sección de astronomía. Esta ya es la sesión 7, llevamos 6 clases, con esta tenemos la séptima clase hablando de astronomía, hablando de historias, constelaciones, planetas, estrellas, del sistema solar, de calendarios, de culturas, de mitología. Realmente hemos abordado muchos aspectos. Me gustaría saber, ¿se me está escuchando bien? Creería que sí, porque nadie me ha comentado algo. ¿Se escucha bien? Excelente. Entonces les quiero recordar que tengamos presente que esta clase está siendo grabada, entonces como para que lo tengamos ahí presente. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema, qué tópico estaremos abordando hoy en este campo de astronomía? Estaremos hablando de galaxias y estructuras del universo. Como les decía, estamos en la semana 7 y lo que nos corresponde a la fecha del 13 de agosto. La clase anterior estuvimos hablando de estrellas y hemos hablado de muchos aspectos que realmente espero que estén aportando a esa curiosidad, que estemos aprendiendo nuevas cosas, que nos estén quedando. En la ciencia no todos son respuestas, de hecho, mientras más respuestas tenemos, más preguntas se nos van generando. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? ¿Qué vamos a abordar hoy? Queremos hablar sobre qué son las galaxias, los tipos principales de galaxia, por así decir, su clasificación, cómo éstas se organizan en el universo, y con esto comprender la escala y la estructura del cosmos del que formamos parte. Ya dentro de nuestra cotidianidad hemos visto pues que como seres humanos somos pequeños a comparación de la Tierra, pero cuando vimos el sistema solar, vimos cómo la Tierra era de pequeña respecto al Sol, pero la clase anterior vimos cómo el Sol era de pequeño respecto a otras estrellas. Y hoy espero que pongan a volar la imaginación, que seamos capaces de abrir un poco más esa parte de creatividad, de romper como, no sé, paradigmas, porque hoy vamos a ver cómo en esa estructura del universo realmente maneja escalas y tamaños tan grandes que realmente no podemos dimensionar. Desde la teoría vemos números, vemos conceptos de los tamaños, pero realmente nuestra mente no es capaz de dimensionar el tamaño real de los aspectos de los ámbitos de astronomía. Pues, ¿sobre qué aprenderemos hoy? Sobre qué es una galaxia, qué contiene, qué partes hay, los tipos de galaxia, espirales, elípticas, irregulares, un poco de sus características. Hablaremos un poco de la Vía Láctea, que es en donde estamos nosotros. Y por último veremos cómo se agrupan las galaxias en cúmulos y supercúmulos. Pero antes, vamos a hacer la actividad que hacemos siempre. Me gusta hacer diferentes actividades con imágenes, preguntas. Ahora vamos a falso o verdadero y me gustaría que lo puedan responder en el chat. La primera pregunta, ¿la luna se ve igual desde cualquier lugar de la Tierra en nuestro planeta? Sin importar si estoy en Australia, España, Perú, Filipinas, Polo Norte, Polo Sur,
desde cualquier lado, la luna se ve igual, ¿falso o verdadero? Vamos a ver, tenemos falso, falso, decimos que no, falso, 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 uno que otro verdadero. Lady Cruzado pone 3 F de falso, falso, falso. Y la respuesta que tenemos aquí es falso. Recordemos que la luna se ve de manera distinta dependiendo la posición en la que yo estoy en la Tierra. Aunque de alguna u otra manera siempre estamos viendo la misma cara. Si estamos en el norte, estamos viendo una parte de la cara. Si estamos en el sur, podemos ver otras partes de la cara. De hecho, recordemos cuando vimos las fases de la luna, que dependiendo si estoy en el norte, el creciente se ve como una D, si estoy en el sur se ve como una C, la parte que se va iluminando. Si estamos cerca del ecuador, vemos que se va iluminando desde abajo. Entonces, respecto a la luna, dependiendo de nuestra posición geográfica, es el cómo la vemos. Vamos a ver esto. Dentro de las constelaciones zodiacales, ¿cuáles son las constelaciones zodiacales? Las que más conocemos. Leo, Tauro, Virgo, Libra, esas. Dentro de las constelaciones zodiacales hay una constelación que se llama Ofiuco. Veamos a ver qué decimos. Dentro de esas constelaciones tan conocidas, hay una constelación que se llama Ofiuco. Veamos a ver, algunos dicen falso, otros dicen que no. Carolina Antis dice verdadero, dicen que no, otros dicen que verdadero, falso, verdadero. Está así equilibrada entre falso, verdadero, verdadero, verdadero. Listo, recordemos que esto es verdadero. Cuando vimos el tema de constelaciones, las historias en el cielo, la mitología, vimos que cuando hablamos de la eclíptica, que es la ruta que sigue el sol se está yendo por todas las constelaciones zodiacales, el sol pasa por una parte, por una constelación que se llama Ofiuco o Ophiuchus, y sí, Ofiuco hace parte de las constelaciones zodiacales. O sea que realmente hay 13 constelaciones zodiacales. Esto es uno de esos, no es un argumento, de esos puntos interesantes que se tiene desde la ciencia en contra de la astrología, y es la astrología porque solo considera 12 constelaciones, 12 signos, si realmente son 13, y esto es porque con el 12 se juega más fácil, pero realmente sí hay una constelación que se llama Ofiuco. Realmente las constelaciones zodiacales son 13. Esta pregunta, el 8 de octubre de 1582, nadie cumplió años en Italia. Recordemos el tema de los calendarios. ¿Cómo ubicamos esto cuando hablamos acerca de los solsticios, de los ciclos lunares, el ciclo del sol, los movimientos de la Tierra? Y hablamos una particularidad, algo que pasó con los calendarios, cuando había estos cambios de calendarios. El 8 de octubre de 1582, nadie cumplió años en Italia. ¿Esto es falso o verdadero? A ver, las quiero leer. Nadie cumplió años en Italia el 8 de octubre de 1582. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Listo. Recordemos cuando vimos el tema de los calendarios, cómo se habían organizado desde los romanos, que no les voy a decir cuántos comenzaban porque es una pregunta que sigue después. Pero recordemos que cuando estábamos en el calendario juliano,
Era 365 días, pero había una colita que hizo que cada 128 años se sumara un día. Cada 128 años se iba sumando como un día, se iba perdiendo, lo que llevó a un desfase muy grande entre las estaciones, las conmemoraciones religiosas y realmente lo que pasaba en el calendario. Entonces, cuando pasamos del calendario juliano al calendario gregoriano, recordemos eso, cuando pasamos del calendario juliano al calendario gregoriano, el Papa Gregorio, ¿qué hizo para balancear todos esos días que se habían perdido? Pasamos del 4 de octubre de 1582 directamente al 15 de octubre. Pasamos de 4 de octubre, de jueves 4 de octubre, a viernes 15 de octubre. Se desaparecieron 10 días para poder acomodar los calendarios con las fechas y con lo que estaba pasando en los tiempos. Entonces, realmente, entre el 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 14 de octubre, por así decir, nadie cumplió años porque se eliminaron esos días, se quitaron para poder equilibrar o cuadrar el calendario. Entonces, esto es verdadero. Veamos, el primer calendario romano tenía 12 meses. ¿Falso o verdadero? El primer calendario romano tenía 12 meses. ¿Falso o verdadero? Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Upa, upa, mucho verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso. Esto es falso. Recordemos que el primer calendario romano tenía 10 meses y era un calendario de 300 días. Y los meses de enero y febrero ellos no los tenían con nombre, era el invierno, entonces ellos no le tenían nombre, no los contabilizaban. Entonces ellos tenían 10 meses que iban desde marzo hasta diciembre, que tenían los nombres por nombres de dioses, luego comenzaban con Quintilus, Sixtilus, Septimus y así. Entonces el primer calendario romano no tenía 12 meses, tenía 10 meses. El segundo calendario sí tenía 12 meses, pero el primero no. Veamos acá la clase anterior. Las estrellas azules son las estrellas más calientes. Recuerden cuando vimos la clasificación O, B, O, B, O, B, A, F, G, K, M. Vimos que había unas estrellas acá, otras acá, unas azules, otras amarillas, otras rojas. Recordemos que el Sol es una estrella amarilla, una enana amarilla. Pero las estrellas azules son las estrellas más calientes. Dicen verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Recordemos que las estrellas más calientes son las azules y las blancas que están sobre los 30.000 grados centígrados o Kelvin. Y que las más frías, creo que no tengo una pregunta de esas, son las K y las M, que son las rojas. Las estrellas más calientes son las azules y las más frías son las rojas. Acá, cuando vimos la evolución, el ciclo evolutivo de las estrellas, todas las estrellas al finalizar su vida se convierten en agujeros negros. A ver, ¿qué decimos ahí? Todas las estrellas, todas, absolutamente todas, al finalizar su vida se convierten en agujeros negros. Falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. Esto es falso. Recordemos que para que una estrella, al finalizar su vida, se vuelva
un agujero negro tiene que ser una estrella supermasiva. Si las estrellas menor a 8 masas solares, su vida va a ser su final, perdón, va a ser una enana blanca. Si es masiva, por encima de los 8 masas solares, va a ser una estrella de neutrones. Pero ya si es supermasiva, efectivamente va a ser un agujero negro, pero no todas las estrellas terminan en agujeros negros. El sistema solar tiene 5 planetas enanos. Planetas enanos. Recordemos cuando vimos el sistema solar, hablamos de los planetas, los cometas, la estrella que tiene, pero el sistema solar tiene 5 planetas enanos. ¿Verdadero o falso? Veamos. Verdadero. Recordemos que tenemos en el sistema solar 8 planetas y 5 planetas enanos. Y para terminar, regresando un poco a la primera clase, cuando hablábamos de modelos, ¿qué era un modelo? Perdón, la segunda. El modelo heliocéntrico, recordemos, heliocéntrico, Sol en el centro, se atribuye a Nicolás Copérnico. El modelo heliocéntrico se atribuye a Nicolás Copérnico. Veamos, verdadero, verdadero. Listo, aquí veo que hay un verdadero de manera que predomina y es verdadero. Aunque ya esta idea se había abordado un poco en el pasado con Aristarco de Samos, realmente quien lo planteó con más forma, quien le tuvo más fuerza, quien publicó un libro, quien le puso una connotación más matemática fue Nicolás Copérnico. Listo, me encanta compartir las imágenes del día. ¿Cuál fue la imagen del día de hoy? Esta belleza de imagen. Es una nebulosa. Recordemos que las nebulosas estelares son las cunas, son el lugar donde nacen las estrellas. Esta nebulosa está en la constelación de Orión y aquí podemos ver algunas estrellas que están naciendo, pero esto es una nube inmensa de gas y de polvo, que en algún momento va a ir colapsando según las sobredensidades que tenga e ir formando estrellas. Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? De galaxias. ¿Qué es una galaxia? Cuando hablamos de una galaxia, hablamos de un conjunto de muchas estrellas, gas, polvo, planetas, materia oscura, unidos gravitacionalmente. La gravedad, que depende directamente de la masa, es lo que une todo esto. ¿Qué encontramos dentro de una galaxia? Encontramos estrellas, muchas estrellas, miles de estrellas. Encontramos gas y polvo. Si tenemos estrellas, tenemos planetas girando alrededor y tenemos materia oscura. ¿Qué es materia oscura? Veámoslo de la siguiente manera. Para que las galaxias se queden unidas gravitacionalmente, o sea, para que sean estables así, para que una galaxia sea estable gravitacionalmente, debe tener una cantidad de masa, debe tener una cantidad de materia que se calcula, se llama materia bariónica, que es la que podemos ver. Entonces, se conocen las galaxias, se conoce que son estables, que están armadas, que tienen forma, pero cuando se calcula la cantidad de materia que podemos ver, queda faltando. Es como que la cantidad de materia que podemos ver, que conocemos, no es la suficiente como para que la galaxia sea estable, para que la galaxia se quede armada, por así decirlo. Entonces, ¿por qué le dicen materia oscura? Porque no la podemos ver, porque es como todavía ese misterio que hay ahí, qué es lo que aún que no podemos ver, sabemos que está ahí. ¿Por qué sabemos que está ahí?
porque está haciendo que la galaxia sea estable, que la galaxia no se desarme. Veámoslo más o menos de la siguiente manera, más o menos. Si yo tengo este lapicero de esta manera, si yo veo que este lapicero se balancea hacia acá, yo sé que algo lo tiene que estar balanceando acá. Algo tiene que haber acá que lo balancee. Si yo no lo veo, o sea, yo puede que no lo vea, pero si yo hago que este lapicero se vaya hacia acá, así yo no vea que hay algo, tiene que haber un peso ahí. Eso ocurre con las galaxias. Las galaxias, para que se estén armando, para que sean así estables, debe tener una masa mínima, una cantidad de masa para que gravitacionalmente esté unida. Pero la masa que conocemos no es la suficiente. Entonces, esa parte que desconocemos, esa parte que no sabemos qué es, que no logramos ver, es lo que llamamos materia oscura. ¿Por qué sabemos que está ahí? Por los efectos gravitacionales que tiene. Entonces, ahí te voy a dar una explicación muy somera, muy superficial de lo que es materia oscura, pero por eso sabemos que está ahí. ¿Y qué es la galaxia? Son las unidades estructurales básicas del universo. ¿Cómo podemos asimilar o ejemplificar una galaxia? Es una ciudad cósmica. Imaginemos que una galaxia es una ciudad cósmica y dentro de la ciudad que tenemos edificios, tenemos casas, tenemos personas, tenemos muchas cosas dentro de una ciudad. Así es una galaxia. Ahí tenemos juntos muchas estrellas, muchos sistemas planetarios, muchas nebulosas, tenemos de hecho agujeros negros, tenemos cúmulos de estrellas, tenemos, bueno, si no se lo vamos a ver después. Y eso es, imaginemos la galaxia como una ciudad cósmica que está compuesta por muchas otras cosas. Listo. ¿Qué contiene una galaxia? Estrellas. Dentro de la galaxia tenemos estrellas jóvenes, viejas, enanas, gigantes, azules, rojas. Dentro de una galaxia hay miles y miles y miles de estrellas. ¿A qué conlleva eso? De que posiblemente con cada estrella o con muchas de esas estrellas hay sistemas planetarios. El sistema solar no es el único sistema planetario que hay, no, se conocen muchos otros. Dentro de la galaxia, otros sistemas planetarios. Tenemos nebulosas. Veo que me dicen que no se me escucha bien. Ahí se me escucha mejor. Es que ya vi que varios me están diciendo que no se me escucha. Listo. Entonces, dentro de una galaxia tenemos nebulosas. Recordemos, ¿qué es una nebulosa? Son las cunas de donde tenemos las estrellas. Tenemos agujeros negros y tenemos materia oscura. Todo esto contiene una galaxia, así de manera superficial. ¿Qué partes tenemos en una galaxia? Esto estamos abordando desde una galaxia espiral. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el centro, déjame pongo acá el puntero láser. Aquí en la parte central tenemos algo llamado núcleo galáctico o bulbo central. Recordemos, la parte central, la parte que está más adentro, se llama núcleo galáctico o bulbo central. ¿Qué tenemos en este núcleo galáctico? Tenemos muchas estrellas viejas. Acá hay una alta población de muchas estrellas viejas. Y muchas galaxias, muchas, tienen un agujero negro. En nuestro sistema solar, perdón, en nuestra Vía Láctea, que es la galaxia en la cual estamos,
en el núcleo, en el centro, hay un agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el centro? Muchas estrellas, pero son más bien estrellas viejas, de miles de años, de miles de millones de años, y esto puede tener forma o circular o elíptica. Luego tenemos el disco galáctico. Entonces, cuando hablamos del disco galáctico, hablamos como ya de toda la estructura por fuera. Imaginémonos el disco como lo que eran los CDs. Lo que eran estos CDs, estos DVDs, que puede ser muy ancho, puede tener un diámetro bastante grande, pero es delgado. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. El disco galáctico, aquí lo podemos ver señalado. Tenemos que muchas estrellas. Ahora sí, muchas estrellas jóvenes. En este disco galáctico tenemos muchas estrellas jóvenes, tenemos gas, tenemos polvo y es una zona principalmente plana. Aquí, como podemos ver en esta imagen, tenemos brazos. Aquí hago una aclaración. No todas las galaxias tienen brazos. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero en las espirales tenemos brazos, que son estructuras curvas que nacen desde el núcleo. Y por último tenemos un halo. Este halo galáctico es como una esfera que está cubriendo al disco que tenemos. Esto lo podemos ver acá. Entonces, esto es lo que quería que viéramos. Aunque un disco puede tener un diámetro grande, son planos. Este de acá del centro es el plano galáctico y este círculo, esta esfera que está viendo acá, es el halo. Es el halo estelar. Entonces, Katia me pregunta si es una espiral. Algunas galaxias, la mayoría de hecho, son galaxias espirales, que lo vamos a ver a continuación. Pero entonces, el halo es como una esfera ya mucho más grande que cubre, o que digamos de alguna manera, sí, que cubre o que está por fuera de la galaxia. Ahora sí, veamos la clasificación galáctica. Esta clasificación fue hecha primeramente por Edwin Hubble. Algo muy importante, esta clasificación no, atentos, atentas, no me demuestra una evolución. No es que comienza aquí en E0 y termina en SC. No, no es una escala evolutiva. Simplemente fue una forma de organizarlas, pero no implican evolución. Entonces, en esta clasificación tenemos tres tipos principales de galaxias, pero realmente hay cuatro. Entonces, comenzando de izquierda a derecha, estas que tienen adelante una E significa elípticas. Las galaxias que adelante tienen una E significa galaxia elíptica y van de 0 a 7. Las E0 o las que tienen 0 es porque son muy esféricas, son prácticamente una esfera perfecta. A medida que vamos yendo E3, E4, E5, E7, se hacen como más achataditas, una elipse. Entonces, las primeras que tenemos acá son las galaxias elípticas. Las galaxias elípticas van desde E0 hasta E7. Las E0 son más circulares, más perfectas. Las E7 son más achatadas, como más una elipse. Digamos a unas, por así, centrales, un punto medio, que son lenticulares.
No son del todo elípticas, pero tampoco tienen brazos. Pero recordemos, de nuevo se los digo, esto no es evolución. No es que las elípticas van a evolucionar a las espirales, no. Cada una está en su clasificación. Eso es una forma diferente de simplemente de organizarlas. Entonces, primeras galaxias que vimos, elípticas, no tienen brazos, aunque ahora vamos a ver esta clasificación. Van de E0 a E7, siendo la E0, E1 las que tienen forma más circular y las E6, E7 como más una elipse, más forma de huevo, por así decirlo. Y aquí tenemos las espirales. Las espirales las clasificamos en dos tipos. Las simplemente espirales, que son las que tienen muchos bracitos, por así decirlo, que van desde A, B, C. Vemos cómo va cambiando la cantidad de brazos. Las SA, S es de espiral, tiene menos brazos, la SB tiene un poco más, la SC tiene muchos brazos. Las de estas partes de abajo, que son SB, es espiral barrada. ¿Qué es espiral barrada? Por ejemplo, nuestra Vía Láctea es una espiral barrada. ¿Qué quiere decir? Que en el centro tiene como una barra. No, el núcleo no es como un circulito, una bolita, sino que es como una barra. Por eso se le dice circular barrada. Tenemos circular SBA, SBB y SBC. La Vía Láctea está dentro de las SBC. Entonces, recordemos, tenemos las elípticas, que son como esféricas, se pueden achatar un poco. Las lenticulares, que son como un punto medio, y las espirales. Las espirales, ¿por qué se caracterizan? Las espirales son las que más conocemos, las que más se ven en caricatura, las que más se ven como de manera gráfica. ¿Por qué? Porque tienen muchos brazos, porque tienen brazos. Hay espirales, solo espirales y espiral barrada, que es que en el centro tenemos como una barra. Aquí las tenemos un poco. Galaxia espiral se reconoce de una, ¿por qué? Porque no tiene porque tiene brazos. Las espirales tienen brazos, son como el remolinito que hemos visto generalmente. Tenemos las elípticas, aquí podemos ver las elípticas que no tienen brazos. Una elíptica no tiene brazos. Y faltó el último que no está en el esquema, que son las irregulares. Una galaxia irregular ya no tiene esa forma definida. Ya no es o el circulito o la espiral, no. Tiene cualquier forma. ¿Qué tenemos en las galaxias espirales? Tienen forma de disco, son muy aplanadas. Las espirales son muy aplanadas y tienen un núcleo brillante y tienen una gran cantidad de estrellas jóvenes, gas y polvo. Entonces, las espirales en el disco hay una formación, un índice muy alto de formación de estrellas. Y muchas de ellas tienen una barra central, que son las espirales barradas. La Vía Láctea es una espiral barrada. Acá tenemos varios ejemplos de estas. Veamos que, aunque tienen esa forma espiral, cambian un poco. Si podemos ver esta primera imagen que les estoy señalando, no tiene una barra, tiene simplemente ahí el núcleo. Y este podríamos decir que tiene dos brazos principales. Tenemos esta segunda, de nuevo tenemos un núcleo, el MESER 100 o NGC 4321. Aquí tenemos uno, también tenemos dos brazos principales, pero veamos esta tercera. En esta tercera se puede identificar como una barra. Esta sería una espiral barrada. Y aquí abajo tenemos otros ejemplos de galaxias espirales. ¿Cómo reconocemos una galaxia espiral de manera sencilla? Porque tiene brazos. Son como un remolino, por así decirlo. Ahora tenemos las elípticas. Las elípticas no tienen brazos definidos. Cuando las vemos, no tienen esos brazos. Tienen forma elíptica u ovalada.
Y las estrellas en estas elípticas son más viejas. La cantidad de estrellas que forman nuevas es mucho más bajo esa rata de producción, esa razón de producción. Y acá tenemos un ejemplo que podemos ver en el centro, una galaxia, vemos el halo solar, pero no identificamos brazos. No se identifican brazos y podemos ver que tiene como una forma medio ovalada. Y las galaxias irregulares. ¿Qué tenemos? Pues como lo dice su nombre, irregular, no tiene forma definida. Una galaxia irregular no tiene forma definida. Son caóticas, son deformadas, de hecho se forman unas figuras rarísimas, contienen mucho gas y polvo y una alta formación estelar de igual manera. Las irregulares y las espirales tienen una alta formación de estrellas, mientras que las elípticas no tanto. ¿Y a qué se debe una irregular? Principalmente por interacciones gravitacionales o colisiones galácticas. Y de ahí sacamos formas como esta. ¿Esto de qué tiene forma? De nada. Esto es una galaxia elíptica. Muy posiblemente por la colisión de dos galaxias o dos galaxias pasaron cerca y la interacción gravitacional las deformó totalmente. Ahora, hablando de colisiones de galaxias, si hay una colisión de galaxias, por así decirlo, habría, ¿cómo decirlo? Una hecatombe, un desastre de cosas que se chocan. No. En el espacio, valga la redundancia, lo que más hay es espacio. Cuando estamos afuera, lo que más hay de manera absurdamente grande es espacio. Si dos galaxias llegan, lo más posible es que simplemente se combinen, porque hay tanto espacio entre ellas que es poco probable una colisión entre planetas o estrellas. De igual manera, estas colisiones pues se demoran demasiados años. De hecho, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, está destinada directamente a colisionar con una galaxia que se llama Andrómeda. ¿Dentro de cuánto? Como dentro de 4.000 millones de años. Pero sí, están yendo las dos en dirección de colisión, pero dentro de una cantidad de tiempo absurdamente grande. Y aquí tenemos los tres tipos de galaxias. Entonces, ¿qué tenemos? Las espirales son entre el 60 y el 70% de galaxias que hay identificadas hasta ahora. Tienen estrellas jóvenes y viejas, y la formación estelar es muy alta. Las elípticas están por el 10 y 20% y las irregulares son el 10-15%. El tipo de galaxia que más hay, que más se presenta, son las espirales. Ahora hablemos de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, la Vía Láctea. La Vía Láctea es esa sombra que se ven muchas imágenes ahí saliendo en el horizonte. Es una espiral barrada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene brazos, de hecho ahorita lo vamos a ver, y en el centro tenemos como una barra. El diámetro es de aproximadamente 100.000 años luz, número de estrellas entre 100 y 400.000 millones. Hay muchas estrellas. De hecho, todas las estrellas que nosotros vemos, que no son muchas de las que podríamos ver, toda la información que tenemos de planetas, de estrellas, de cualquier cosa, sigue estando dentro de la misma Vía Láctea. Nosotros, en cuanto a investigación, en cuanto a objetos observados, no hemos salido de la Vía Láctea. Y como es una espiral, nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral, tiene cúmulos estelares, tiene polvo interestelar, tiene alta formación de estrellas y evidentemente tiene materia oscura. Recordemos, las galaxias tienen materia oscura, que es como la que da ese balance, la que explica el por qué ese fenómeno de estabilidad gravitacional.
Esta es una imagen, una representación artística. Recordemos, no es exactamente que dice a la galaxia, pero nos da una buena idea. Aquí podemos ver que en el centro tenemos una barra. No tenemos propiamente como un núcleo, una esfera, sino una barra. Eso hace lo que decimos, que nuestra galaxia sea una espiral barrada. Y por aquí hay un punto donde se trata de ubicar más o menos lo que es nuestro sistema solar. Nosotros estamos, recordemos, las espirales tienen brazos, a esos brazos les ponen nombres. Nosotros estamos en el brazo de Orión. Estamos en el brazo de Orión. Un dato ahí interesante. Si, como haciendo una escala, solo para que hagamos una idea del tamaño tan grande que tiene la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, si toda la Vía Láctea fuera del tamaño de Perú, o sea, imagínese lo siguiente, trate de imaginarse que la Vía Láctea es del tamaño de Perú, el sistema solar, nuestra casita, donde tenemos los planetas, sería aproximadamente del tamaño de una moneda de 10 céntimos. Para que se haga esa idea de la diferencia de tamaños entre una galaxia y un sistema planetario. Si toda la galaxia fuera del tamaño de Perú, o sea, si hiciéramos una comparación y la galaxia tomara el tamaño de Perú, el sistema solar tomaría el tamaño de una moneda de 10 céntimos. Para que veamos esa diferencia tan absurda de tamaños. O otro ejemplo, si lo queremos ver, si la galaxia tomara el tamaño de una pizza familiar, nuestro sistema solar sería un grano de sal. Para que de nuevo dimensionemos las diferencias de tamaño. Las diferencias de tamaño que se manejan a nivel cósmico. Ahora, ¿qué estructura tenemos a gran escala? A una escala mayor. Tenemos cúmulos galácticos. ¿Qué es un cúmulo galáctico? Como una agrupación de galaxias. Tenemos un montón de galaxias que están como cerquita, que tienen ciertas interacciones gravitacionales, como un grupito que están cerca. Es un cúmulo galáctico. Luego tenemos los supercúmulos. Un cúmulo es como varios montones de galaxias cercanas. Supercúmulos, ¿qué es? Muchos cúmulos cercanos. Por así decirlo, el cúmulo galáctico es como nuestro grupo de amiguitos, nuestro grupo de amigos. El supercúmulo es un grupo de grupos de amigos. Y la red cósmica es esa telaraña del universo formada por filamentos de gas que agrupa todo. Para hacernos una pequeña idea, eso sería un cúmulo galáctico. Un cúmulo galáctico, tenemos varias galaxias, aquí los puntos no son estrellas, son galaxias, que están relativamente cerca, entre comillas, porque hablamos de distancias astronómicas. Entonces, todas estas galaxias que hay acá forman un cúmulo galáctico, que sería lo mismo que cúmulos de galaxias, como galaxias que están por ahí cerca. Luego tenemos supercúmulos de galaxias. Los supercúmulos es esta formación, la Laniakea, ¿qué es? Si vemos que son como todos esos cabellitos, por así decirlo, es porque ya son un montón de grandes cúmulos. Si vemos aquí, ya no logramos como identificar puntos de galaxias, sino que nos estamos alejando mucho más, viendo desde mucho más lejos, como ya muchos cúmulos de galaxias que están unidos por como filamentos, por así decirlo, de gas, de hidrógeno. Y cuando juntamos muchos supercúmulos, pasamos a la red cósmica. La red cósmica es esta figura
que se hace una comparación muy interesante con las neuronas. Y es que todo lo que vemos ahí, todo, no dejan de ser supercúmulos o cúmulos que dentro tienen galaxias, pero todo está unido por redes de gas y tenemos ahí interacciones gravitacionales, pero todo eso es algo absurdamente grande. Y para que veamos ahí, les quiero mostrar un video, por favor estemos atentos, posiblemente no haya audio, pero no nos centremos en el audio, centrémonos en cómo el video nos va a mostrar, partiendo desde la luna, desde algo aquí, nuestro vecino, nos muestra las dimensiones de algunos planetas, y luego nos va a mostrar las dimensiones de algunas estrellas y nos va a ir avanzando desde algo normal hasta escalas inmensas para que nos hagamos una muy pequeña idea acerca de las dimensiones o de los tamaños galácticos que se manejan al hablar de galaxia, ya hablar de cosmología, cuando entendemos el universo ya como un todo y no como parte por parte. Entonces, vamos a ver ahí.
Y ahí quedamos. El video termina con... tengo audio, sí. El video termina con esta idea de los multiversos. Eso no deja de ser algo teórico en debate, pero dejemos de lado la parte de los multiversos. Ver cómo, cómo partiendo desde la luna nos vamos alejando, vamos yendo, y cuál es el tamaño o el modelo que hay del universo, que es algo tan absurdamente grande que realmente no dimensionamos, que nuestra mente no alcanza a dimensionar el tamaño, lo grande que es. Son las distancias tan absurdas que se manejan y que no deja de ser como manejar tantos misterios, porque hay que tener en cuenta que todo esto que estamos viendo es un modelo con muy buenas bases, un modelo con muy buen sustento, pero que no hemos llegado hasta a conocer grandes misterios del universo. ¿Por qué? Podemos ver acá por lo grande y por lo inmenso que es. Y esta es la parte que quería que viéramos de galaxias. Recordemos, la galaxia forman cúmulos de galaxias y esos cúmulos, otros cúmulos más grandes, y nos vamos yendo hasta formar todo lo que es ya el universo. Y que quería ver después de esta clase, que es de las que me parece más interesante para uno dimensionar el tamaño y lo que es el universo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de la sesión de hoy? Me gustaría leerlas. ¿Qué fue eso que más les sorprendió? Dice, lo grande que es el universo, la dimensión de un planeta respecto al universo, absurdamente pequeño. La idea del multiverso, eso es una idea teórica interesante. El universo, que las galaxias están compuestas de estrellas. Lo maravilloso del universo. Sí, Francesco dice si hay más de nosotros. Una pregunta interesante. ¿Será que hay más vida entre tanto espacio? Ahí es interesante porque podemos hablar de la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es una ecuación de un científico que hacía cálculos de realmente deben haber muchas civilizaciones porque no han llegado hacia nosotros. Eso posiblemente lo veamos en la 11ª clase, cuando hablemos un poco de exoplanetas. Lo inmenso que es, me puse a pensar si habrá vida en otro universo. Las galaxias existen. Tenemos mucho espacio en el universo, casi todo es espacio. Y la segunda pregunta, al ver esos tamaños, estas dimensiones, cambia la perspectiva personal al entender la escala del universo. Cambia nuestro entendimiento como personas. Qué tan importantes somos, qué tan trascendentes somos. ¿Cómo cambia esa perspectiva personal al entender, al ver un poco estas escalas del universo, que son grandísimas, como vimos ahí? Y como digo, son escalas que no alcanzamos a dimensionar. O sea, que podemos pensar que son muy grandes, pero nuestra mente no alcanza a imaginarse qué tan grandes son. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos espera? Hoy viajamos a través de galaxias gigantescas y estructuras cósmicas impresionantes, pero en las siguientes clases vamos a volver una mirada a nuestro cielo, a nuestro sistema solar, y aprenderemos a orientarnos, a observar el cielo nocturno desde casa. La próxima clase, la próxima sesión, el próximo miércoles, vamos a mirar un poco de aplicaciones, vamos a ver un poco de softwares, va a ser una clase un poco más de eso, de ver aplicaciones, de ver softwares, que nos van a ayudar a nosotros desde casa a ver el cielo, a entender un poco el cielo, a ver qué se está viendo hoy, qué objetos hay, qué software podemos usar para interactuar un poco con los planetas. Entonces, la próxima clase va a ser eso. Vamos a ver más aplicaciones, más herramientas tecnológicas
que nos van a ayudar a eso, a entender el cielo desde casa, sin un telescopio. Y de nuevo, como les decimos siempre, recordamos, muchas gracias por estar estudiando con nosotros. Gracias por compartir este espacio con el Colegio SANE. Esperamos vernos el próximo miércoles, que sigamos aprendiendo de astronomía. Inviten a otros y de nuevo, gracias por estudiar con nosotros, con el Colegio SANE. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, Chao, profesor. profesor. Gracias.